Perfecto. Bueno, nos presentamos, somos Paula Caya, Franco Obispo e Ignacio Rabasoli. En este caso, Paula está con algún problemita de conexión, pero presente. Pertenecemos a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en la cual, entre otras cosas, somos docentes, y venimos a presentar un análisis de caso eh, que se llama Fundamentalista de Ciudad. Eh, Fundamentalista de Ciudad es un proyecto eminentemente fotográfico, eh, que lo que hace es rescatar imágenes y también testimonios de lo que son las vivencias en una facultad de diseño. En este sentido, el objetivo de la ponencia es analizar este caso y la vinculación que existe entre la fotografía como forma de expresión, las vivencias en una facultad de diseño y la retroalimentación entre las redes sociales y los soportes tradicionales de expresión. Cabe aclarar que todas las fotografías son, bueno, en este caso de mi autoría, y que acompañan la presentación y que, bueno, ilustran parte del trabajo realizado durante estos últimos años. Ahora bien, para introducir un poco al tema, es necesario explicar brevemente a qué nos referimos con este tipo de proyecto. Fundamentalista de Ciudad surge en las redes sociales en el año 2014, primero desde Facebook, que era la red social que más se usaba en esa época, y posteriormente, 2 años después, o 3, migrando también a Instagram, donde se comparten imágenes de autor y reflexiones sobre la vida universitaria y las formas en las que se vivencian las disciplinas proyectuales en la universidad. Y acá hay una cuestión central, y es que se parte de un perfil anónimo. Más allá de que esté mostrando en este caso mi cara, el proyecto se sustenta precisamente en no tener una cara visible, sino que esas imágenes y esos testimonios remiten a una vivencia colectiva que está también construyendo el espacio universitario. Eh, entonces, desde ahí se prioriza lo colectivo por sobre lo individual, y es una de las cosas que le da potencia a este tipo de proyectos. Eh, Ahora bien, esta cuestión de las redes se fue complementando también, o fue migrando hacia otros soportes más clásicos, lo que, entre otras cosas, permitió abrir un panorama ilustrado en la realización de 2 libros fotográficos, uno que se llama Fábrica Abierta de Utopías y otro que se llama Furia, Amor, Desorden, Unión, además de haber comenzado a compilar imágenes de archivo de distintas generaciones que habitaron la facultad, desde más o menos principios de los 60, que es cuando se empezó a cursar en la sede que se muestra en las fotos. Obviamente, bueno, la Universidad de Buenos Aires es mucho más antigua, ya tenemos 201 años de historia, pero la sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo eh, data de principios de la década del 60. Bueno, acá vemos uno de los libros que, que fuimos armando, así como también algo del sistema que acompañó de difusión, eh, y que, bueno, fue otra de las formas de, digamos, hacer dialogar esto que surge desde un soporte virtual hacia lo que es un soporte corpóreo más tradicional, como el libro o los cuadernos y las postales. Hablando de la metodología, eh, proponemos un enfoque autoetnográfico, sobre todo porque en todos los casos de quienes estamos participando de esta ponencia tenemos una vinculación más o menos directa con el proyecto. Yo
el caso personal, soy el creador del proyecto, y tanto Franco como Paula, en tanto han tenido su experiencia como estudiantes de la FADU y también como docentes actualmente, han colaborado con textos sobre sus vivencias en ambas publicaciones que mencioné hace un ratito. Entonces, digamos, es muy complejo no hablar desde un punto de vista personal de este tipo de proyectos que nos convocan eh, en una dimensión, si se quiere, más sentimental. Entonces, desde ese lugar, ponderamos las vivencias propias, compartidas al interior de esta facultad masiva y pública, en las que están estudiando más de 30.000 estudiantes. Y eso también explica cierto funcionamiento del proyecto, sostenido en ese sentido de pertenencia colectivo que se genera en la facultad, y es probable que se genere en otras facultades también, pero bueno, hablamos del caso que conocemos, eh, y que por supuesto que sirve para explicar las formas tan particulares que tenemos de transitar la universidad a lo largo de distintas generaciones. Franco. Sí, buenas tardes. Algo para contribuir a lo que nos venía contando recién Ignacio desde la producción de lo colectivo. Un hecho destacado también dentro de las dos publicaciones de los dos libros que se realizaron, que sus nombres, si bien forman la palabra FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, los nombres completos fueron desarrollados colectivamente, es decir, no fue impuesto desde creadores o editores en este caso, sino que fueron generados colectivamente. Dentro de la propuesta, importante destacarlo. Para entender un poco más el proyecto y la experiencia, es importante ponernos en contexto, ¿verdad? Y como decía recién, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo es pública. Esto quiere decir que su ingreso es irrestricto, que es gratuita, que no se paga ninguna cuota, ningún tipo de matrícula para poder cursar. Y acá hay un punto fundamental que es la masividad. En este caso, la masividad se ve reflejada a partir del año 1984, donde se crea el ciclo básico común, que es el primer año inicial de todas las carreras, de las 7 disciplinas de diseño que se pueden cursar como carreras de grados. Estamos hablando de diseño gráfico, de arquitectura, de diseño industrial, de diseño de imagen y sonido, de diseño de indumentaria y de diseño textil y la tecnicatura en diseño del paisaje. Esa particularidad de las 7 carreras y el CBC incluido, como decía Ignacio, da una característica que es el ingreso por año de 30.000 estudiantes. Por supuesto que en el devenir del año y con el transcurso de las materias y experiencias, ese número va modificándose, pero lo hace de una particularidad muy característica y única en lo que es nuestro país. Nos referimos a Argentina, ¿verdad? Otro de los elementos también a tener en cuenta es la ubicación que posee FADU. De alguna manera, la ubicación geográfica se encuentra en el límite entre lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal, y la provincia de Buenos Aires, arrecostadas, podemos decir, a lo que es el Río de la Plata, que también le da otra particularidad, que es, si bien está en la ciudad más concurrida, de mayor cantidad de habitantes en nuestro país, en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está aislada de alguna manera geográficamente porque está separada de todos los puntos neurálgicos de la ciudad. Es decir, que para ingresar o egresar de la facultad hay un solo medio
un solo lugar, una sola ruta que se puede utilizar, que es por vía terrestre, colectivos, o por tren, que le da esta situación tan única dentro de las diferentes facultades. Por lo tanto, es otro elemento más a tener en cuenta dentro de este proyecto, siendo que un estudiante, un docente, un no docente también, quienes transitan la facultad, pasan mucho tiempo dentro de este espacio, que en algunos casos, en estudiantes o, como decía anteriormente, docentes, la jornada arranca 8 de la mañana y termina 23 horas. Es decir, absolutamente todo el día dentro de este segundo hogar, podríamos decir, como decía Ignacio, remarcar que las imágenes y los textos que ilustran a fundamentalistas siempre están trabajados desde las vivencias, desde lo emocional. Bien, desde ya que esta fuerte carga de la vivencia del espacio físico implica también un diálogo necesario entre lo corpóreo y la web en relación al proyecto fundamentalista de ciudad, lo cual permite una maximización del alcance en relación a la comunidad proyectual, abarcando tanto a la gente que transita hoy en día la facultad, como también a generaciones anteriores. El proyecto generó muchos vínculos y formas de retomar ese vínculo con una segunda casa, porque realmente más allá o academicismo aparte, la tomamos como una segunda casa y es el elemento central que hace funcionar este tipo de proyectos. Bueno, también esta cuestión no queda reservada solamente a quienes hoy en día transitan la facultad, sino a distintas generaciones que la dejaron de habitar y que por una serie de cuestiones, digamos, no volvieron o perdieron el contacto. Bueno, a través de este tipo de proyectos, mucha gente eh, retomó en cierto sentido el contacto con su facultad. Y eso, desde ya que implica un afianzamiento de un sentimiento compartido que trasciende el mero presente. Eh, Después otra de las cuestiones centrales que ya mencionamos es ese diálogo entre lo individual y lo comunitario o lo colectivo. Es decir, este proyecto tiene un enfoque personal, pero que se funde con una forma de habitar, de sentir y de pensar un espacio que es compartida. Entonces, esta consideración de la universidad como un segundo hogar implica desde ya una potenciación de lo colectivo y, bueno, un rasgo central que le da o le agrega mucha riqueza a proyectos de este estilo. Traigo también, como para mostrar algunas de las imágenes que voy a pasar con cierta rapidez para no extenderme en el tiempo, pero para que entiendan también cuál es la escala de una facultad muy grande, muy masiva, como decía Franco, y habitada por una pluralidad de voces, donde obviamente se ve esta cuestión de lo que puede ser una isla dentro de lo urbano, o mismo de distintos rasgos que la gente va haciendo suyos a través de, digamos, apropiársela desde la noción arquitectónica o mismo la evaluación o el sentimiento proyectual alrededor de este tipo de espacios, la importancia de los talleres de diseño, como vemos acá, que son una metodología básica de la enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas proyectuales, bueno, la masividad, la cantidad de gente cursando, el diálogo entre lo urbano y la naturaleza, que no es tan propio de una ciudad como Buenos Aires, pero que en este tipo de predios sí digamos, se retoma, se potencia por esa cercanía con el río,
cierto, digamos, rasgo de las ventanas y los atardeceres que se ven con mucho más panorama por estar el predio un poco alejado de los edificios de más altura, o los patrones morfológicos que se generan, la riqueza de los muros que hablan, que son indiciales del paso de un montón de gente que va dejando su huella desde el diseño, las entregas, el caos del patio central, la noche, los pasillos, digamos, las aulas superpobladas, los actos, son algunas de las cosas que, bueno, son características de una institución como la FADU y que durante todos estos años pude retratar a través de una cámara fotográfica. Un poco de lo que son entregas, en este caso de diseño industrial, digamos, cierta, un rasgo novedoso, de métodos de evaluación o de entrega o de examen. Y bueno, finalmente, como para ir cerrando, digamos, planteamos que Estamos sobre el tiempo, si gustan cerrar. sí, esta es la última. Que los proyectos fotográficos en relación a las disciplinas proyectuales y a las formas de vivenciarlas pueden ser útiles para describir un trayecto de vida y para amalgamar a la comunidad de diseño alrededor de la facultad. Mientras que la imagen fotográfica recupera la vivencia en el taller y en las aulas, las redes sociales magnifican el alcance, habilitan nuevas formas de expresión y generación de proyectos y fomentan el intercambio intergeneracional. Y les dejamos una foto de lo que fue el Mundial pasado. Esto lo hicimos antes de la tragedia de ayer de Argentina contra Arabia Saudita, esperando que tanto México como Argentina pasen de ronda, y bueno, y seamos felices desde el punto de vista futbolístico. Dejo acá los contactos de las redes sociales por si quieren chusmear, bueno, y muchas gracias.